En ocasiones, la vida transcurre con la tranquilidad de un río sereno, pero en otros momentos nos vemos sumidos en remolinos de estrés y desconcierto. Este contraste forma parte del proceso de crecimiento personal, ya que los desafíos inesperados nos obligan a enfrentar situaciones para las que nunca nos sentimos totalmente preparados. ¿Será posible mantener la mente en equilibrio en medio del caos? La respuesta es afirmativa. La calma no es un privilegio exclusivo de los grandes sabios o de individuos extraordinarios. Es una habilidad que podemos desarrollar día tras día. El primer paso consiste en aprender a dominar nuestros pensamientos. Recuerda siempre, tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que te sucede a tu alrededor. El enfoque estoico nos muestra que la verdadera serenidad proviene no de intentar controlar el mundo exterior, sino de gestionar nuestras respuestas internas ante él. En este recorrido, descubrirás estrategias prácticas para entrenar tu mente y sostener la calma incluso en las circunstancias más difíciles. Te invito a quedarte hasta el último capítulo del video y a prestar atención a cada detalle, sin importar lo extenso que sea. Al final, déjanos un comentario diciendo: estoy comprometido a entrenar mi mente para mantener la calma en cualquier situación, para que juntos celebremos este camino hacia una mente más serena y resiliente. Comencemos. 1. La ira no resuelve problemas. La ira es una reacción humana natural, pero cuando permitimos que tome el control, perdemos la capacidad de pensar con claridad y actuar con sabiduría. En esos momentos de furia, puede parecer que recuperamos el dominio de la situación al gritar, resistirnos o descargar nuestra frustración sobre los demás. Sin embargo, en realidad, la ira rara vez nos ayuda a resolver conflictos. Por el contrario, actúa como combustible que aviva las llamas, empeorando todo a nuestro alrededor. Imagina esta escena. Estás conduciendo por una autopista congestionada una mañana cualquiera. Mantienes una velocidad constante, respetando las normas, cuando de repente otro automóvil se cruza abruptamente frente a ti sin señalizar. Tu corazón se acelera, una oleada de ira te invade al instante, y una sensación de injusticia e indignación inunda tu mente. Si no logras controlarte, quizás pisarás el acelerador para perseguir al conductor, tocarás el claxon con furia, o incluso gritarás dentro de tu vehículo, aunque nadie pueda oírte. Pero detente un momento y pregúntate, ¿esta reacción mejorará la situación? Si te dejas arrastrar por la ira, ¿qué podría ocurrir? Podrías provocar un accidente, verte envuelto en una confrontación peligrosa, o lo más importante, perder la serenidad que podrías haber elegido conservar. Según el estoicismo, filosofía que ha guiado a grandes pensadores durante siglos, no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí tenemos absoluto dominio sobre nuestras propias reacciones. Epicteto, uno de los máximos exponentes de esta corriente, afirmó: no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino cómo reaccionamos ante ellas. Esta idea es la clave para gestionar la ira. Cuando alguien hace algo que te molesta, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa, respira profundamente y pregúntate: ¿realmente vale la pena perder mi paz interior por esto? Si la respuesta es no, entonces esa ira no merece tu atención. La ira no es el enemigo, es un mensajero. Su función es alertarnos de que algo está mal, de que nos sentimos heridos, menospreciados o tratados con injusticia. En lugar de usarla como excusa para explotar, debemos interpretarla como una invitación a identificar el problema subyacente. Por ejemplo, si alguien te lastima, ¿es necesario contraatacar de inmediato o deberías reflexionar sobre por qué sus acciones te afectan tanto? Ante una injusticia, ¿gritar cambiará las circunstancias o sería más inteligente buscar estrategias para defender tus derechos con firmeza y ecuanimidad? El mundo puede ser caótico y las personas irracionales, pero tu verdadero poder reside en cómo eliges responder. Alguien podría intentar ofenderte, pero tú tienes la capacidad de decidir si permites que eso perturbe tu paz interior. Aquí surge un malentendido común: creer que guardar silencio o no reaccionar de inmediato es sinónimo de debilidad. En realidad, ocurre todo lo contrario. Controlar la ira exige un nivel extraordinario de disciplina y maestría interior. Quien pierde los estribos con facilidad suele ser quien menos control tiene sobre sí mismo. En cambio,
Quien puede permanecer en calma en medio de la tormenta, observando sin ser arrastrado por ella, demuestra una fortaleza incomparable. La serenidad como fortaleza. ¿Por qué el silencio es más poderoso que las palabras? La calma no es pasividad, es una forma de resistencia activa. Cuando eliges no responder con ira, estás preservando tu energía para actuar de manera estratégica. Imagina un negociador en una crisis. Si se dejara llevar por las emociones, podría escalar el conflicto. En cambio, al mantener la compostura, analiza fríamente las opciones y encuentra soluciones efectivas. Este principio aplica en todas las áreas de la vida, desde discusiones familiares hasta desafíos profesionales. El silencio, lejos de ser sumisión, es un acto de soberanía emocional. Te permite ganar tiempo para procesar, entender las motivaciones ajenas y responder desde un lugar de claridad. Por ejemplo, en una discusión de pareja, una pausa puede evitar palabras hirientes que luego serían irreparables. En el trabajo, mantener la calma ante una crítica injusta te permite defender tu postura con argumentos sólidos, no con emociones desbordadas. Estrategias prácticas para transformar la ira. Reconocimiento y aceptación. No reprimas la ira. Reconócela como una emoción válida. Decirte, estoy enfadado, y está bien sentirlo, reduce su intensidad. Respiración consciente. Inhala profundamente durante 4 segundos, sostén el aire 4 segundos y exhala durante 6. Repite este ciclo hasta que el cuerpo se relaje. Cuestionamiento estoico. Pregúntate, ¿esto importará dentro de un año? ¿Puedo controlar esta situación? Si la respuesta es no, dirige tu energía hacia lo que sí depende de ti. Visualización positiva. Imagina cómo te sentirás en una hora si actúas con serenidad versus si explotas. Este ejercicio te ayuda a priorizar el bienestar a largo plazo. La vida nos enfrentará a situaciones injustas, personas difíciles y momentos de frustración. Sin embargo, cada instante es una oportunidad para practicar el autodominio. Como dijo Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al cultivar la serenidad, no solo proteges tu salud mental, sino que te conviertes en un faro de estabilidad para quienes te rodean. La próxima vez que la ira llame a tu puerta, recuerda, tú decides si abrirla o construir un muro de sabiduría. 2. La calma no es debilidad. La sociedad parece asumir que quienes son ruidosos, físicamente fuertes, o están dispuestos a confrontar a otros, son los que tienen verdadero poder. En reuniones, quien habla más alto suele percibirse como el más influyente. En discusiones, la persona más enojada parece ser la ganadora. Pero si observas con profundidad, descubrirás una realidad distinta. La verdadera fuerza reside en el autocontrol, no en los arrebatos. Aquel que puede mantenerse sereno incluso en las circunstancias más difíciles, no solo es fuerte, sino también dueño de sí mismo. Cuando alguien alza la voz contra ti, la reacción humana natural es contraatacar. Puedes sentirte amenazado, insultado y desear responder de inmediato. Pero tómate un instante para preguntarte, ¿esa reacción te ayuda a ganar? En la mayoría de los casos, solo te coloca en desventaja, convirtiéndote en un títere de las emociones. La ira de la otra persona te controla, te hace perder claridad y transforma la conversación en una confrontación interminable. Una persona verdaderamente fuerte comprende que la calma no es pasividad ni rendición, sino una estrategia deliberada. Mantener la compostura significa que no permites que otros manipulen tus emociones ni que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Es esa serenidad la que te otorga el mayor poder, la capacidad de gobernarte a ti mismo. Imagina que estás en una reunión importante. Un colega, ya sea por insatisfacción o por querer imponerse, refuta tu opinión con un tono agresivo. Toda la sala guarda silencio. Todas las miradas se vuelven hacia ti, esperando ver cómo reaccionarás. En ese instante tienes 2 opciones. La primera, contraatacar de inmediato, defender tu postura con el mismo tono hostil, convirtiendo el diálogo en una confrontación personal. La segunda, mantener la calma, observar la reacción del otro, respirar profundamente y responder con mesura, pero firmeza. Si eliges la primera opción, es probable que la reunión se torne más tensa, con todos envueltos en el conflicto en lugar de buscar soluciones.
Pero si optas por la segunda, ganarás el respeto de todos. Tu serenidad no solo neutraliza el ataque, sino que te permite responder de manera más convincente y racional. Mahatma Gandhi es el ejemplo más vívido del poder de la calma y la persistencia. Al enfrentar el dominio opresor del Imperio Británico, en lugar de recurrir a la violencia, siguió los principios de la ahimsa, no violencia, y el satyagraha, insistencia en la verdad. Bajo su liderazgo, millones de indios participaron en protestas pacíficas, marchas y desobediencia civil. Uno de los eventos más emblemáticos fue la Marcha de la Sal en 1930, cuando Gandhi guió a un grupo de personas en una caminata de 380 kilómetros para protestar contra el impuesto británico a la sal. Iban desarmados, no incitaron a la violencia, simplemente caminaron. Sin embargo, esta acción aparentemente débil sacudió los cimientos del Imperio Británico. Sus opresores recurrieron a la fuerza, pero Gandhi y sus seguidores mantuvieron la compostura, ganando admiración mundial. Él demostró que el poder real no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de controlarse y mantenerse firme en la rectitud. La verdad es que quienes pierden los estribos con facilidad no son tan fuertes como creen. Quienes gritan, amenazan o exageran sus reacciones, en realidad exponen su propia debilidad, la falta de autocontrol. No pueden dominar sus emociones, así que intentan dominar a otros mediante la agresión. Pero si no reaccionas como esperan, pierden su ventaja. Cuando controlas tus respuestas, no solo desarmas a tu oponente, sino que afirmas una verdad importante. Tú eres quien tiene el dominio de la situación, no ellos. Mantener la calma en momentos difíciles no es solo una habilidad, es un reflejo de dignidad. Muestra que no te dejas arrastrar por emociones negativas ni permites que nadie dicte tu estado de ánimo. Una persona verdaderamente fuerte no necesita gritar para validarse, ni imponer poder mediante la agresión. Comprende que la mayor fortaleza radica en el autogobierno, y una vez que te dominas a ti mismo, nadie puede manipularte. La verdadera fuerza no proviene de lo que ocurre afuera, sino de tu interior. Cuando eliges mantener la calma, ya has ganado incluso antes de que comience la batalla. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 3. La vida es injusta. Tal vez hayas sentido esto antes. Trabajas arduamente, entregas tu corazón y alma a un proyecto, pero quien recibe el ascenso es un colega que puso menos esfuerzo. O siempre tratas bien a los demás y aún así traicionan tu confianza. La injusticia es una parte inevitable de la existencia, y si permitimos que nos hiera, quedaremos atrapados en un ciclo eterno de resentimiento y decepción. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección crucial. No puedes cambiar el mundo a tu gusto, pero sí puedes transformar cómo reaccionas ante él. En lugar de sufrir por lo que está fuera de tu control, enfócate en lo único que sí puedes dominar: a ti mismo. Si comprendes esto profundamente, dejarás de ver la injusticia como una carga y la aceptarás como una realidad objetiva, como la lluvia o el sol. No puedes alterarla, pero sí decidir qué harás frente a ella. Imagina despertar un día y descubrir que no tienes brazos ni piernas. ¿Qué harías? ¿Te rendirías o seguirías adelante? Nick Vujicic no necesita imaginarlo, porque esa es su realidad. Nacido con el síndrome de tetra amelia, una condición rara que le privó de extremidades, enfrentó lo que muchos considerarían la peor de las desgracias. Su infancia estuvo marcada por la lucha, la inseguridad, la desesperación y la impotencia. En algún momento incluso quiso terminar con su vida, pero entonces descubrió una verdad profunda: si no podía cambiar su destino, cambiaría su manera de enfrentarlo. Aprendió a cepillarse los dientes, escribir, nadar e incluso jugar fútbol usando su torso. No solo logró vivir de forma independiente, sino que se convirtió en un orador inspirador, tocando las vidas de millones. Nick no tiene brazos ni piernas, pero posee una fuerza que muchos con cuerpos completos anhelan: un espíritu indomable. Su vida es un testimonio vivo de la filosofía estoica. No controlamos las circunstancias, pero siempre podemos controlarnos a nosotros mismos. Esta es la esencia del estoicismo. No podemos alterar la realidad, pero sí elegir nuestra respuesta.
Imagina estar en medio de una tormenta. Puedes maldecir al cielo por el viento y la lluvia, o buscar refugio y usar ese tiempo para reflexionar y crecer. Quien vive en el resentimiento será siempre víctima de sus circunstancias. Quien adopta el estoicismo no permite que lo externo lo derrote. La pregunta es, ¿cómo aplicar esta mentalidad a nuestra vida cotidiana? Cada vez que sientas que te tratan injustamente, pregúntate, ¿enojarme o quejarme cambiará algo? Si la respuesta es no, estás desperdiciando tiempo y energía en algo inútil. En su lugar, concéntrate en lo que sí puedes controlar, mejorar tus habilidades, dominar tus emociones y seguir avanzando. La realidad es que la vida no siempre es justa, pero eso no importa. Lo que importa es tu respuesta. ¿Dejarás que la injusticia te rompa o la usarás para fortalecerte? Ahora piensa en una situación reciente en la que perdiste el control. Quizás alguien te insultó, o un mal día te hizo estallar en ira. ¿Realmente perdiste el control o fue una elección? Reflexionemos. Cuando reaccionamos impulsivamente, cedemos nuestro poder. La ira, el miedo o la frustración nos convierten en marionetas de las circunstancias. Pero si respiramos, hacemos una pausa y respondemos con intención, recuperamos la soberanía sobre nuestras acciones. Esto no significa reprimir las emociones, sino observarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. El estoicismo no propone la indiferencia, sino la claridad mental para distinguir entre lo que podemos influir y lo que no. Tomemos otro ejemplo histórico. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración nazis. En medio del horror, donde todo parecía estar fuera de su control, hambre, tortura, la muerte constante, Frankl descubrió que aún tenía libertad para elegir su actitud. En su libro, El hombre en busca de sentido, escribió: «Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud ante cualquier circunstancia». Esta idea resuena con el estoicismo. Incluso en las peores condiciones, conservamos el poder de decidir quiénes somos. Frankl no negó el sufrimiento, pero lo trascendió al encontrar propósito en ayudar a otros prisioneros. Al final, la vida no es justa, pero esa falta de equilibrio no es un defecto, sino una característica de su naturaleza caótica. Nuestra tarea no es corregir el universo, sino navegar sus olas con dignidad. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar la injusticia no es rendirse, sino elegir dónde invertir nuestra energía. Nick Vujicic, Viktor Frankl, Mandela y muchos otros demuestran que, incluso en la adversidad extrema, el espíritu humano puede elegir levantarse. Así que la próxima vez que la vida te golpee con su injusticia, recuerda, tú tienes el poder de convertir el veneno en medicina. No controlas el viento, pero puedes ajustar tus velas. Y si este mensaje resuena contigo, ayúdanos a compartirlo. Cada like y suscripción no solo apoya este contenido, sino que difunde una idea poderosa, que incluso en un mundo imperfecto, cada uno de nosotros puede elegir ser luz. Porque al final, la verdadera victoria no está en cambiar lo externo, sino en dominar lo interno. 4. Perder el control es una elección. La mayoría de nosotros cree que nuestras emociones están dictadas por circunstancias externas, por cómo nos tratan los demás, por situaciones inesperadas que surgen. Pero si analizas esto con detenimiento, descubrirás una verdad incómoda. No perdemos el control por culpa de otros, lo perdemos porque elegimos hacerlo. Imagina una escena cotidiana. Estás en la fila de un supermercado, esperando pacientemente tu turno. De repente, alguien se cuela frente a ti sin ningún reparo. Sientes que la ira brota en tu pecho. El corazón se acelera, las manos se cierran en puños. Una parte de ti quiere reclamar, protestar, exigir justicia. Pero entonces recuerdas un principio fundamental del estoicismo. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo reaccionas ante ellas. En ese instante, tienes dos caminos: dejar que la ira te domine o mantener la calma y actuar con dignidad. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, lo resumió con crudeza. Recuerda que no basta con que te golpeen o insulten para que te hieran. Debes creer que estás siendo dañado. Esta frase encierra una verdad incómoda pero liberadora. Nadie puede hacerte perder el control, a menos que tú lo permitas.
Cuando alguien te insulta, si te enfureces, significa que le has entregado las riendas de tus emociones. Si una situación imprevista te hace entrar en pánico, es porque has permitido que gobierne tu mente. Piensa en alguien a quien admires, un profesor, un jefe, un amigo que siempre parece imperturbable. ¿Te has preguntado por qué no pierden los estribos con facilidad? ¿Qué les permite sonreír incluso ante críticas o provocaciones? No es que nunca sientan ira o decepción, sino que comprenden algo esencial. Perder el control es una decisión, y ellos eligen no tomarla. En un tren abarrotado durante la hora pico, un joven distraído por su teléfono pisó sin querer el pie de un anciano. El joven se disculpó de inmediato, pero el anciano, sin levantar la vista de su libro, asintió con calma y siguió leyendo. Otro pasajero, intrigado, le preguntó: ¿por qué no se enoja? Si fuera yo, le habría regañado. El hombre sonrió y respondió: no lo hizo a propósito, y no quiero malgastar mi tiempo en enojarme. Mi ira no aliviará el dolor en mi pie, solo cargaría mi mente. ¿Qué enseña esta anécdota? La mayoría asume que debe reaccionar ante lo que considera una ofensa: gritar, quejarse, exigir reparación. Sin embargo, las emociones no son inevitables, son el resultado de cómo interpretamos los eventos. Para algunos, que alguien se cuele en una fila es un acto de falta de respeto que justifica la furia. Para otros, es una prueba de paciencia, una oportunidad para practicar el autocontrol. Cuando recibimos una crítica, podemos tomarla como un ataque personal o como un feedback útil. La diferencia no está en la acción externa, sino en la narrativa interna que construimos. Ejercicios prácticos para cultivar la elección. El semáforo emocional. Cuando sientas que la ira sube, imagina un semáforo. Rojo, detente. No hagas ni digas nada. Amarillo, respira profundamente 3 veces. Verde, actúa con intención, no con impulso. Reencuadrar narrativas. Si alguien te interrumpe en una reunión, en lugar de pensar me está faltando al respeto, prueba con quizás está ansioso por contribuir. Este cambio de perspectiva reduce la carga emocional. Diario estoico. Al final del día, escribe una situación que te haya perturbado. Pregúntate: ¿qué pude controlar? ¿Qué elegí hacer? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Vivimos en una cultura que glorifica la reacción inmediata. Respuestas ácidas en redes sociales, discusiones televisivas llenas de gritos, presión por responder mensajes al instante. Esto nos condiciona a creer que debemos reaccionar, que el silencio es sinónimo de debilidad. Pero ¿qué ocurre cuando ignoras ese mandato? Recuperas tu poder. Un ejemplo moderno. Cuando un troll te ataca en línea, puedes bloquearlo sin responder, negándole la satisfacción de alterarte. O, como hizo Taylor Swift al enfrentar críticas injustas, transformar el dolor en arte, escribiendo canciones que millones corean. 5. No te quedes en el pasado. ¿Alguna vez has sentido arrepentimiento por una oportunidad perdida o ansiedad por cosas que aún no ocurren? ¿Has descubierto tu mente atrapada entre 2 realidades incontrolables, el pasado que ya se fue y el futuro que no ha llegado? Así es como muchas personas viven, o más bien, cómo simplemente existen. Pero si quieres entrenar tu mente para mantener la calma en cualquier situación, primero debes aprender a liberarte de este ciclo vicioso. Una de las lecciones más importantes del estoicismo es vivir plenamente en el presente, porque es lo único que realmente posees. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, lo expresó con claridad. Recuerda que el hombre vive solo en el presente, en este instante fugaz. Todo el resto de su vida es pasado o aún no se ha revelado. Esta frase no es una mera abstracción filosófica, sino un recordatorio práctico. Con frecuencia nos torturamos con recuerdos inalterables o escenarios futuros inciertos, pero al hacerlo, perdemos el único momento sobre el que tenemos verdadero control, el presente. Cuando la mente queda atrapada en el pasado, no podemos cambiar nada. Cuando se pierde en el futuro, solo generamos más estrés. Pero al enfocarnos en el ahora, recuperamos el poder de actuar, de transformar y de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos entrenar esta capacidad? La clave está en la atención plena, mindfulness, una técnica que los filósofos estoicos practicaron hace miles de años. No requiere meditar durante horas ni desconectarse del mundo real. Consiste simplemente en un enfoque consciente en lo que ocurre aquí y ahora.
una respiración tranquila, la percepción de las sensaciones corporales, la observación del entorno sin juicios. Cada vez que tu mente divague hacia el pasado o el futuro, regrésala con gentileza al presente. Existe una historia reveladora sobre el tenista Novak Djokovic. Él mismo admitió que, en el pasado, solía obsesionarse con derrotas anteriores, o temía el resultado de los próximos partidos. Estos pensamientos le impedían concentrarse y mantenerse estable en momentos cruciales. Sin embargo, todo cambió cuando aprendió a vivir punto por punto. Dejó de rumiar errores pasados o de anticipar fracasos futuros para enfocarse completamente en el instante, en cada saque, en cada golpe. Al adoptar esta mentalidad, las pérdidas dejaron de perseguirlo, y cada jugada se convirtió en una oportunidad para demostrar serenidad y precisión. Fue este dominio emocional, esta conexión con el detalle, lo que no solo le permitió superar desafíos en cada partido, sino también derrotar a rivales incluso más fuertes técnicamente. La tecnología moderna, con su flujo constante de noticias y redes sociales, amplifica esta desconexión del presente. Revisamos fotos de hace años, comparamos nuestra vida con la de otros, o nos preocupamos por eventos globales que escapan a nuestra influencia. El estoicismo propone un antídoto: reducir el ruido mental. En lugar de desplazarte sin rumbo en Instagram, observa el cielo durante 5 minutos. En vez de rumiar un error laboral, escribe 3 acciones concretas para mejorar. Pequeños actos que reconectan con el aquí y el ahora. Marco Aurelio, a pesar de gobernar un imperio en crisis, encontró en el presente su refugio. En sus meditaciones anotaba: no permitas que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy usas contra el presente. Esta idea resuena en prácticas modernas como la terapia cognitivo-conductual, que enseña a cuestionar pensamientos catastróficos y a centrarse en soluciones alcanzables. Incluso en situaciones extremas, el presente ofrece un resquicio de control. Durante su cautiverio en un campo de concentración, el psicólogo Bruno Bettelheim observó que los prisioneros que conservaban su humanidad eran aquellos que se enfocaban en pequeños actos significativos: compartir un trozo de pan, cantar en secreto, recordar un poema. Estos gestos, mínimos pero deliberados, les recordaban que, aunque el mundo exterior fuera un infierno, su mente seguía siendo suya. Hoy, cada uno de nosotros enfrenta sus propios desafíos. Quizás no son tan dramáticos, pero igualmente nos prueban. Una discusión familiar, una meta postergada, una pérdida personal. En todos estos casos, la tentación es quedarnos atascados en lo que fue o lo que podría ser. Pero la salida siempre está en el presente, en respirar hondo antes de responder, en dar un paso pequeño pero firme hacia un objetivo, en abrazar a alguien sin distracciones. La próxima vez que sientas que el pasado te arrastra o el futuro te asfixia, recuerda las palabras de Lao Tse. Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. Elegir el presente no es evadir la realidad, sino construirla con plena conciencia. ¿Y tú, con qué frecuencia te encuentras atrapado en viejos recuerdos o preocupaciones futuras? La respuesta honesta podría ser el primer paso hacia una vida más serena y dueña de sí misma. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 6. La vida es caótica, pero la calma reside en ti. La existencia es una sucesión de eventos impredecibles. Puedes despertar listo para un día maravilloso, y en cuestión de minutos, todo puede cambiar drásticamente. Un mensaje inesperado, una discusión acalorada, un problema que surge sin aviso. El caos es la esencia misma del mundo, pero hay algo que siempre puedes controlar: tu mente y tus reacciones. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el hecho de que tu serenidad en medio del desorden es tu mayor fortaleza? Cuando todo a tu alrededor se tensa, cuando las personas se dejan arrastrar por el pánico, aquel que logra mantener la mente en calma emerge como el verdadero triunfador. No tienes dominio sobre el mundo exterior, pero sí tienes pleno control sobre cómo respondes a él.
Cuando internalizas esta verdad, descubres una fuerza que trasciende las circunstancias. El silencio no es debilidad ni pasividad, es la forma más elevada de poder, el poder de quien se gobierna a sí mismo, sin importar lo que ocurra a su alrededor. Imagina que conduces por una carretera congestionada. De pronto, otro conductor se cruza abruptamente frente a ti, obligándote a frenar de golpe. Podrías enfurecerte, tocar el claxon con furia y gritar palabras duras. Pero detente un momento y pregúntate, ¿esa reacción cambiará algo? ¿Te hará sentir mejor o solo incrementará tu estrés? Ahora, visualiza un escenario distinto. Cuando ocurre la misma situación, respiras hondo, reconoces que la ira no resolverá nada y eliges continuar conduciendo con tranquilidad, concentrándote en tu camino en lugar de permitir que el enojo tome el control. En ese instante, no solo conservas la calma, sino que evitas decisiones impulsivas que podrían agravar las cosas. La vida está llena de momentos así. Alguien te insulta, un proyecto se cancela a última hora, una persona traiciona tu confianza, pero lo crucial no es lo que sucede, sino cómo respondes. Cuando dejas que las emociones estallen sin freno, entregas tu poder a lo externo. Cuando mantienes la serenidad, tomas las riendas de tu propia vida. Hay una dinámica reveladora en las interacciones humanas. Cuando alguien está enojado, busca que tú también te enfurezcas. Cuando alguien está ansioso, desea que compartas su preocupación. Sin embargo, si conservas la calma, te niegas a convertirte en víctima de sus emociones. La serenidad no implica indiferencia ni evasión, sino la capacidad de autorregularse para no caer en la espiral negativa que otros puedan crear. Este autocontrol se entrena en lo cotidiano. Piensa en una discusión familiar. Alguien lanza un comentario que te provoca responder de inmediato. Sientes el corazón acelerarse, el cuerpo tensarse, la mente llenarse de réplicas. Pero en lugar de reaccionar, eliges hacer una pausa. Comprendes que a veces, el silencio es la respuesta más contundente. Al no dar la reacción esperada, obligas al otro a enfrentar sus propias palabras. Quizás reconozca su error, o al menos no logre arrastrarte a su tormenta emocional. La verdadera victoria no reside en quien da el último golpe, sino en quien conserva mejor el dominio de sí mismo. La vida inevitablemente te pondrá frente a dificultades que no puedes evitar. Pero recuerda, las circunstancias no te definen, solo lo hace tu manera de enfrentarlas. En el silencio hay un poder inmenso. No es debilidad, sino la máxima expresión de fortaleza interior. Cuando aprendes a mantener la calma en cualquier situación, no solo gobiernas tus emociones, sino que moldeas tu destino. Imagina a un capitán navegando en medio de un huracán. No puede detener el viento ni las olas, pero ajusta las velas, sostiene el timón y guía el barco con determinación. Así eres tú ante el caos. Aunque no controles la tormenta, decides cómo navegar en ella. Piensa en los líderes más admirables de la historia. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero eligió el perdón sobre el rencor. En lugar de alimentar el resentimiento, usó su calma para unir a una nación dividida. No subestimó el dolor, pero tampoco permitió que el dolor lo gobernara. O consideremos a Malala Yousafzai, quien tras sobrevivir a un ataque talibán, convirtió su experiencia en un mensaje global de educación y paz. Su fuerza no radicó en la retaliación, sino en la claridad de su propósito y la serenidad con la que defendió sus ideales. Estos ejemplos muestran que la calma no es pasividad, es acción deliberada, es convicción convertida en resistencia silenciosa. Cuando las tormentas de la vida lleguen, ¿dejarás que te arrastren o te mantendrás firme en el silencio de tu fuerza? La respuesta no está en el mundo, sino en tu capacidad para mirar hacia adentro y recordar que, aunque no controles el viento, puedes ajustar tus velas. La próxima vez que el caos llame a tu puerta, respira, recuerda que la calma es tu brújula y actúa no desde el miedo, sino desde la certeza de que, pase lo que pase, tú sigues siendo el autor de tu propia travesía. 7. No dejes que las circunstancias te definan. Imagina dos personas nacidas en el mismo barrio marginal, criadas en la pobreza y rodeadas de violencia. Una cae en el ciclo de las drogas y el crimen, repitiendo los patrones que vio desde niño. La otra, contra todo pronóstico, estudia de noche, trabaja de día y logra construir una vida estable.
¿Qué marca la diferencia? No son las circunstancias externas, sino la forma en que cada una elige responder a ellas. Esta es la esencia del estoicismo. No importa lo que te ocurra, siempre conservas el poder de decidir quién serás ante ello. Viktor Frankl, psiquiatra judío sobreviviente de campos de concentración nazis, plasmó esta verdad en su libro El hombre en busca de sentido. En medio del horror, donde todo parecía arrebatado, libertad, dignidad, incluso la esperanza, Frankl descubrió que aún poseía una libertad inquebrantable, la de elegir su actitud. Al hombre se le puede quitar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, escribió. Mientras algunos prisioneros se dejaban consumir por la desesperación, otros hallaban propósito en pequeños actos de bondad. Compartir una migaja de pan, contar historias de resistencia, sostener a un compañero enfermo. Esos gestos, mínimos pero intencionales, demostraban que las circunstancias podían robarles la libertad física, pero jamás su capacidad de elegir quién es ser en medio del sufrimiento. La vida está llena de ejemplos cotidianos que reflejan esta verdad. Piensa en alguien que perdió su empleo durante una crisis económica. Puede hundirse en la autocompasión, culpar al sistema o al destino y estancarse en la inacción. O puede ver el despido como un punto de inflexión, actualizar sus habilidades, explorar emprendimientos, reinventarse. Las circunstancias son las mismas, pero la narrativa interna cambia todo. Nick Vujicic, nacido sin extremidades, podría haberse definido por sus limitaciones físicas. En lugar de eso, eligió convertirse en un símbolo de resiliencia, demostrando que un cuerpo incompleto no determina una vida truncada. El estoicismo nos recuerda que dividimos la realidad en dos ámbitos: lo que está fuera de nuestro control, el clima, la economía, el comportamiento ajeno, y lo que sí podemos gobernar, nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, anotaba en sus meditaciones: no te perturbes por la impresión mental de la cosa, sino haz lo que tienes a mano. Es decir, en lugar de malgastar energía quejándote de lo inalterable, enfócate en lo que sí está en tus manos. Si una tormenta destruye tu casa, no puedes detener la lluvia, pero sí reconstruir con lo que queda. Si alguien te traiciona, no puedes borrar el daño, pero sí decidir si perdonar, aprender y seguir adelante. La sociedad actual, sin embargo, tiende a glorificar el victimismo. Las redes sociales están repletas de relatos que justifican la inacción con frases como «es que yo tuve una infancia difícil» o «el sistema está en mi contra». Si bien es cierto que factores externos influyen, la desigualdad, la discriminación, la mala suerte, convertirlos en excusas perpetuas es renunciar al poder personal. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero no permitió que el resentimiento definiera su legado. Al salir, lideró un proceso de reconciliación que evitó una guerra civil en Sudáfrica. Podría haber elegido el odio, pero optó por la paz. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Comienza por cuestionar tus narrativas internas. Cuando enfrentes un revés, pregúntate: ¿estoy usando esto como excusa para no actuar? ¿Qué pequeña acción puedo tomar hoy para mejorar mi situación? Por ejemplo, si sueñas con emprender pero no tienes capital, en lugar de decir «nunca podré lograrlo», investiga opciones de financiamiento colectivo, inicia con recursos mínimos o adquiere conocimientos gratuitos en línea. Si una enfermedad limita tu movilidad, explora formas de aportar valor desde donde estés: escribir, asesorar, crear arte. La clave está en desplazar el foco de «no puedo» a «cómo puedo». La tecnología ofrece un paralelo interesante. Un mismo algoritmo puede usarse para difundir noticias falsas que generan pánico o para educar a millones. La herramienta es neutral. Su impacto depende de quién la maneja. Así ocurre con las circunstancias. Son materia prima, pero tú eres el artesano que decide qué crear con ellas. J.K. Rowling escribió Harry Potter mientras era madre soltera viviendo de subsidios. Las circunstancias eran adversas, pero usó su imaginación para transformar el papel en un universo mágico. Stephen Hawking, diagnosticado con ELA, no dejó que su cuerpo paralizado detuviera su mente. Siguió explorando los agujeros negros y redefiniendo la física teórica. Esto no significa ignorar el dolor o fingir que las dificultades no existen.
El estoicismo no propone la negación, sino la aceptación activa. Reconocer el sufrimiento es humano, pero estancarse en él es una elección. Una metáfora útil es la del jardinero. No puede controlar las plagas o las sequías, pero sí preparar la tierra, regar con constancia y podar lo que no sirve. Del mismo modo, tú no controlas los eventos, pero sí cómo los abonas con tu actitud. En el ámbito laboral, considera a 2 empleados despedidos. Uno se encierra en la amargura, enviando currículums con resentimiento. El otro aprovecha el tiempo para tomar cursos, networker y reflexionar sobre qué camino desea realmente. Ambos enfrentaron la misma circunstancia, pero sus respuestas los llevarán a destinos distintos. Lo mismo aplica en las relaciones. Una discusión de pareja puede ser el fin o un catalizador para crecer. Depende de si eliges atrincherarte en el orgullo o buscar soluciones con empatía. La naturaleza ofrece lecciones poderosas. Un árbol que crece en una grieta de roca no maldice el suelo árido, extiende sus raíces hasta encontrar nutrientes. Un río que encuentra una montaña en su camino no se detiene. Serpentea, busca grietas o acumula fuerza para erosionarla con el tiempo. Estos ejemplos nos recuerdan que la adaptación es una forma de resistencia. Como dijo Charles Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Culturalmente, hemos heredado narrativas que refuerzan la idea de que el éxito depende de condiciones externas. Películas donde el héroe tiene dones especiales, o canciones que atribuyen la felicidad al dinero o al amor perfecto. Pero la realidad está llena de personas comunes que logran cosas extraordinarias simplemente eligiendo perseverar. Thomas Edison fracasó 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cada fallo podría haberlo definido como un perdedor, pero él los consideró pasos necesarios hacia el éxito. Practicar estoicismo no requiere grandiosidad. Basta con decisiones diarias, levantarte temprano aunque no tengas ganas, mantener la calma en un embotellamiento, sonreírle a un desconocido pese a tu mal día. Cada elección, por pequeña, es un voto a favor de tu capacidad para definirte por encima de las circunstancias. Como escribió Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La próxima vez que sientas que el mundo conspira contra ti, recuerda, las circunstancias son el escenario, pero tú escribes el guión. Puedes ser el personaje que se hunde en la adversidad o el que transforma el barro en cimientos. La vida no se trata de lo que te ocurre, sino de lo que haces con lo que te ocurre. Y en esa elección siempre reside tu poder más grande. 8. Tu reacción es una habilidad que puedes entrenar. Imagina esta escena. Estás en una reunión de trabajo, presentando un proyecto en el que invertiste meses. De repente, un colega interrumpe para señalar un error menor con tono sarcástico. Sientes que el calor sube a tu rostro, las manos tiemblan y una voz interna te urge a contraatacar. Pero en lugar de hacerlo, respiras hondo, asientes con calma y dices, gracias por señalarlo. Lo corregiremos en la siguiente versión. En ese instante, no solo evitaste un conflicto, sino que demostraste que tu respuesta no es un reflejo automático, sino una elección consciente. Así como un músico practica escalas o un atleta entrena su resistencia, la capacidad de reaccionar con serenidad no es un don, sino un músculo que se fortalece con disciplina. La sociedad nos vende la idea de que las reacciones emocionales son inevitables. Es que soy así, no pude contenerme, me sacó de quicio. Pero la neurociencia y la filosofía antigua coinciden. Responder en lugar de reaccionar es una competencia que se cultiva. Los estoicos ya lo enseñaban hace 2000 años. Epicteto, esclavo convertido en maestro, decía, no son los hechos, sino nuestra opinión sobre ellos, lo que nos turba. Es decir, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, a veces brevísimo, donde decidimos cómo interpretar lo ocurrido. Ampliar ese espacio es la clave. Conoces a alguien que siempre parece imperturbable. En medio del caos, sonríe. Ante la provocación, guarda silencio. La tentación es pensar, tiene suerte, nació con ese carácter. Pero la realidad es más compleja. Investigaciones en psicología muestran que solo el 30 a 40% de nuestros rasgos emocionales son heredados. El resto se moldea mediante hábitos, prácticas
y, sobre todo, elecciones diarias. Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a personas consideradas impulsivas, que tras 6 meses de entrenamiento en meditación y técnicas cognitivas, redujeron sus respuestas agresivas en un 60%. La plasticidad cerebral lo permite. Cada vez que eliges pausar antes de reaccionar, fortaleces las conexiones neuronales asociadas al autocontrol. 3 niveles para entrenar tu respuesta. 1. Fisiológico. Las reacciones viscerales, taquicardia, sudoración, tensión muscular, son señales de alarma. En lugar de ignorarlas o dejarte arrastrar, úsalas como alertas. La técnica de la respiración táctica. Inhalar 4 segundos, retener 4, exhalar 6. Activa el sistema parasimpático, reduciendo el cortisol y devolviendo la claridad. 2. Mental. Cuestiona tus narrativas automáticas. Si alguien te ignora en una conversación, en lugar de pensar, me está menospreciando, prueba con, quizás está distraído. Este reframing evita que la emoción secuestre tu razonamiento. 3. Conductual. Practica la demora estratégica. Ante un correo electrónico ofensivo, en lugar de responder al instante, escribe esperar en asunto y déjalo 24 horas. Verás cómo la perspectiva cambia. Casos reales. De la reactividad a la respuesta consciente. En el deporte, Rafael Nadal, conocido por su intensidad en la cancha, tiene un ritual entre puntos. Ajusta las mangas, alinea las botellas. Estos segundos de rutina no son superstición, sino un mecanismo para resetear su mente y evitar que un error contamine el siguiente punto. En la política, Jacinda Ardern, durante los ataques terroristas en Christchurch, eligió responder con empatía y unidad en lugar de retórica belicista. Su discurso calmado pero firme evitó escalar tensiones raciales. En lo cotidiano, una madre que en lugar de gritar cuando su hijo derrama leche, respira y dice, vamos a limpiarlo juntos. Así convierte un accidente en lección de responsabilidad, los enemigos invisibles de la reacción consciente. Fatiga decisional. Cuantas más elecciones hagas en un día, desde qué comer hasta resolver problemas laborales, menos recursos mentales tendrás para autorregular emociones. Por eso las discusiones suelen estallar al final del día. Solución. Automatiza decisiones triviales, ropa, menús, para reservar energía para lo crucial. Sesgo de negatividad. El cerebro evolucionó para priorizar amenazas. Una crítica pesa más que 10 elogios. Contrarrestarlo exige registrar deliberadamente lo positivo. Un diario de gratitud, por ejemplo. Cultura de la inmediatez. Las redes sociales premian respuestas rápidas y viscerales. Desconectarte periódicamente, sábados sin pantallas, te entrena a valorar la pausa. Cuando falles, porque fallarás. Errar es humano, perseverar es estratégico. Si un día pierdes los estribos, evita el doble castigo, culparte por haberte equivocado. En lugar de soy un desastre, piensa, esta vez no logré controlarme. ¿Qué puedo aprender? La autocompasión, lejos de ser debilidad, es el puente para mejorar. Tu reacción es tu huella en el mundo. Cada vez que eliges responder con calma frente al caos, no solo te proteges a ti mismo, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Como escribió Víctor Hugo, la calma es la virtud de los fuertes, y la fortaleza al final no es un rasgo, sino una suma de decisiones cotidianas. Hoy, en este instante, puedes empezar a cultivarla. 9. Conserva la calma y mejora tu vida. En un mundo donde el estrés, la prisa y el ruido mental parecen dominar cada aspecto de nuestra existencia, la serenidad se ha convertido en un superpoder silencioso. No es solo una herramienta para sobrevivir al caos cotidiano, sino la llave para transformar la calidad de tus decisiones, relaciones y, en última instancia, tu destino. Imagina 2 versiones de ti mismo. Una que reacciona con pánico ante cada contratiempo y otra que enfrenta los desafíos con una tranquilidad inquebrantable. ¿Cuál de las 2 tiene más probabilidades de triunfar? La respuesta es obvia, pero el camino para convertirte en esa segunda versión requiere algo más que buenas intenciones. Exige práctica, disciplina y una comprensión profunda de cómo funciona tu mente. La calma no es sinónimo de pasividad, todo lo contrario. Es una forma de inteligencia emocional que te permite actuar con precisión en lugar de reaccionar por impulso. Piensa en un cirujano realizando una operación compleja. Su mano no tiembla,
no porque no sienta presión, sino porque ha entrenado miles de horas para mantener la concentración bajo estrés. Del mismo modo, un padre que maneja el berrinche de un niño con paciencia no lo hace porque no sienta frustración, sino porque prioriza la enseñanza sobre el castigo inmediato. Estos ejemplos muestran que la serenidad es una elección activa, no un estado de indiferencia. La ciencia respalda esto. Estudios de la Universidad de Yale revelan que las personas que practican técnicas de regulación emocional, como la respiración profunda o la meditación, desarrollan mayor densidad en la corteza prefrontal, el área cerebral responsable del juicio y el autocontrol. Esto no es magia, es neuroplasticidad en acción. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de estallar, estás literalmente esculpiendo un cerebro más resistente al caos. Considera a María, una enfermera en una sala de emergencias. Entre alarmas de monitores, pacientes críticos y familiares angustiados, su trabajo exige decisiones rápidas bajo presión extrema. Un día, un adolescente llega con una herida grave tras un accidente. Los padres, dominados por el pánico, gritan y exigen atención inmediata. María podría contagiarse del nerviosismo, pero en lugar de eso, respira hondo, establece contacto visual con ellos y dice con voz firme pero tranquila: «Estamos haciendo todo lo necesario. Necesito que se aparten para que podamos ayudarlo». Su calma no solo le permite enfocarse en salvar una vida, sino que tranquiliza a los presentes, evitando que la situación escalara. O piensa en Carlos, un profesor de secundaria. Un alumno le lanza un comentario sarcástico frente a toda la clase. La reacción automática sería humillarlo o expulsarlo del aula. Pero Carlos, recordando que el adolescente atraviesa un divorcio familiar, elige decir: «Veo que estás molesto. Podemos hablar después si quieres». Al no tomar el señuelo, desactiva el conflicto y modela respeto. Estas historias ilustran un principio estoico. No tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí sobre cómo interpretamos y respondemos a ello. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». En pleno siglo XXI, esto se traduce en entender que entre el estímulo, un correo grosero, un embotellamiento, y tu respuesta hay un espacio, a veces de milisegundos, donde resides tu poder de elección. Técnicas para cultivar la serenidad en la vida moderna. El semáforo emocional. Rojo, detente. Ante una provocación no hagas ni digas nada. Usa una palabra clave mental como pausa. Amarillo. Respira. Inhala profundamente contando hasta 4. Sostén el aire 4 segundos. Exhala en 6. Repite hasta que el cuerpo se relaje. Verde. Actúa. Responde desde la claridad, no desde el impulso. La regla de las 24 horas. Ante un mensaje o situación que te altere, espera un día antes de responder. El 80% de las veces, lo que parecía urgente perderá importancia. Visualización estoica. Cada mañana, imagina posibles desafíos del día. Una reunión tensa, un plazo ajustado, y visualízate manejándolos con calma. Esto prepara tu mente para actuar en lugar de reaccionar. El diario de la calma. Al final del día, escribe una situación donde mantuviste la serenidad. ¿Qué lograste? ¿Cómo te sentiste? Refuerza estos éxitos para construir confianza. Los enemigos invisibles de la tranquilidad. Multitarea crónica. Saltar entre tareas agota tu capacidad de enfoque, dejándote vulnerable al estrés. Solución. Bloques de 25 minutos en una sola actividad. Técnica Pomodoro. Sobrecarga sensorial. Notificaciones constantes, pantallas, ruido. Solución. Ayunos digitales de 1 hora diaria. Autocrítica destructiva. Pensar nunca podré cambiar mina tu esfuerzo. Reemplázalo con estoy aprendiendo a responder mejor. Ejemplos históricos de calma transformadora. Nelson Mandela. Tras 27 años en prisión, saludó a sus carceleros con respeto, usando su serenidad para unir a Sudáfrica en lugar de dividirla. Rosa Parks. Su tranquila negativa a ceder el asiento no fue un acto espontáneo, sino el resultado de años de entrenamiento en resistencia pacífica. Stephen Hawking. A pesar de su ELA, mantuvo una curiosidad y humor inquebrantables, revolucionando la física desde una silla de ruedas. La calma como ventaja estratégica. En los negocios,
los líderes serenos toman decisiones más rentables. Un estudio de Harvard Business Review mostró que los equipos liderados por personas calmadas tienen un 35% más de productividad y un 50% menos de rotación. En lo personal, relaciones basadas en respuestas medidas son más duraderas y satisfactorias. Incluso la salud física mejora. Niveles bajos de cortisol reducen riesgos de hipertensión y enfermedades cardíacas. Cuando la calma parece imposible, habrá momentos en que el tsunami emocional sea abrumador. En esos casos, reconoce la emoción sin juzgarte. Estoy enfadado, y está bien sentirlo. Busca un espacio físico. Sal a caminar, entra al baño, mira por la ventana. El cambio de entorno resetea la mente. Usa anclajes sensoriales. Toca un objeto, una piedra lisa, un anillo, centrándote en su textura para volver al presente. Conservar la calma no te convertirá en una persona perfecta, pero sí en alguien capaz de navegar tormentas sin hundirse. Como el bambú japonés, que se dobla bajo el viento pero no se quiebra, tu serenidad será tu flexibilidad. Y en un mundo caótico, esa habilidad no solo mejorará tu vida, puede llegar a inspirar a otros a encontrar su propia paz en medio del ruido. La próxima vez que sientas que todo se desmorona, recuerda, la calma no es la ausencia de problemas, es la presencia de tu poder interior. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoico_it, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 10. Identifica y controla tu ira. A lo largo de mi viaje hacia una mayor calma mental, uno de los aspectos más reveladores que descubrí fue cómo reconocer los indicios previos de la ira. Durante años, me veía atrapado en esos momentos de rabia como si fueran una fuerza imparable, una ola que me arrastraba sin previo aviso. Mi reacción era automática. Algo me molestaba, y en cuestión de segundos, mi mente comenzaba a trabajar a 1000 por hora, construyendo una historia que justificaba mi enojo. Pero con el tiempo, aprendí que la ira no aparece de la nada. Siempre hay señales previas, pequeños detalles que, si los reconocemos a tiempo, nos permiten evitar que esa ola de enojo nos arrastre. Recuerdo bien aquellos momentos en los que, de repente, todo parecía darme rabia. Alguien decía algo que me molestaba, algo no salía como esperaba, o simplemente mi día no iba según lo planeado. Sin darme cuenta, mi respiración se volvía más rápida, mis músculos se tensaban y una sensación de calor comenzaba a subir por mi cuerpo, como si mi sangre estuviera hirviendo. Mi mente se llenaba de pensamientos negativos y justificantes. Esto no es justo. Srenia, no puedo creer que me hagan esto. Srenia, es inadmisible. No tenía espacio para racionalizar. La ira ya estaba tomada el control, y yo solo la dejaba hacer su trabajo. Pero al observarme más profundamente, me di cuenta de que en realidad, la ira siempre llegaba después de una serie de indicios mucho más sutiles que podría haber identificado si hubiese prestado atención. La primera señal que empecé a notar fue la tensión en mi cuerpo. Mis hombros se encogían, mi mandíbula se apretaba y mi respiración se volvía más superficial. Al principio, estos pequeños síntomas pasaban desapercibidos, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que la ira no llegaba de manera repentina. Siempre había una acumulación de estrés y tensión en mi cuerpo que precedía a esa explosión emocional. Esta tensión física, que podría haber confundido con cansancio o incomodidad, era la forma en que mi cuerpo me estaba avisando de que algo no estaba bien. Cuando comencé a reconocer esta tensión, decidí hacer una pausa y tomarme un momento para relajarme. Practicar la respiración profunda y liberar esos músculos tensos me permitió distanciarme de la emoción antes de que me arrastrara por completo. Aunque al principio me costaba identificar estos indicios con rapidez, con el tiempo la conciencia de mi cuerpo se fue volviendo más aguda y pude intervenir mucho antes de que la ira tomara el control. El siguiente indicio que comencé a reconocer era el patrón de mis pensamientos. Cuando la ira se estaba gestando, mis pensamientos se aceleraban. Empezaba a recrear mentalmente lo que había ocurrido, dándome razones para justificar mi enojo. Pensaba, esto es inaceptable. ¿Cómo puede esta persona hacerme esto? Srenia, no puedo creer que no entiendan lo que estoy diciendo. Mi mente se llenaba de relatos ficticios, de diálogos imaginarios, que no solo alimentaban mi frustración,
sino que la multiplicaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi necesidad de tener razón estaba profundamente ligada a mis episodios de ira. Siempre que sentía que alguien cuestionaba mi punto de vista o no entendía mis intenciones, la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. La ira se convertía en una forma de defensa, una manera de proteger mi orgullo y mi necesidad de control. Al reconocer este patrón, empecé a cuestionar la legitimidad de estos pensamientos. Me di cuenta de que, muchas veces, mi ira no se basaba en hechos objetivos, sino en una interpretación exagerada de la realidad. Empecé a aplicar la práctica de la autocorrección, tomando un paso atrás y analizando si mis pensamientos realmente correspondían a la situación o si simplemente estaban siendo impulsados por mis emociones. Este proceso de distanciamiento me permitió ver las situaciones desde una perspectiva más clara y objetiva, reduciendo la probabilidad de que la ira tomara el control. Uno de los indicios más claros de que la ira estaba a punto de desbordarse era la frustración y la impaciencia. Sentía que las cosas no se movían lo suficientemente rápido o que las personas no estaban haciendo lo que yo esperaba de ellas. Esta sensación de «no puedo soportarlo más» se volvía cada vez más intensa, como si el estrés estuviera acumulándose en un solo punto, esperando explotar. Reconocer esta acumulación de frustración fue fundamental para evitar que la ira se desbordara. Aprendí que la impaciencia es, en muchos casos, el preludio de la ira. Cuando me sentía impaciente, tomaba conciencia de que no estaba siendo flexible, que estaba luchando contra la fluidez natural de los eventos. Este fue un gran paso hacia la autorreflexión. Entendí que la impaciencia no era más que una respuesta emocional ante la falta de control, y al reconocerla, pude tomar decisiones más equilibradas y menos impulsivas. Otro indicio revelador fue cómo mi visión del mundo se nublaba cuando comenzaba a sentir ira. Todo a mi alrededor se volvía un problema, y me centraba únicamente en lo que no estaba funcionando, en lo que me molestaba, en lo que me parecía injusto. La perspectiva se estrechaba y la negatividad se convertía en mi única realidad. Comencé a darme cuenta de que la ira se alimentaba de mi enfoque negativo. Cuanto más me centraba en lo malo, más difícil se volvía mantener la calma. Este patrón me ayudó a reconocer que, cuando me encontraba atrapado en una espiral negativa, debía darme cuenta de que mi mente no estaba viendo la situación en su totalidad. Si podía detenerme y darme un espacio para ampliar mi perspectiva, mis emociones no tomaban el control. Practicar la gratitud en esos momentos también resultó ser una herramienta poderosa para contrarrestar esa visión limitada. En lugar de centrarme en lo que no estaba funcionando, comencé a enfocarme en lo que sí estaba y en lo que podía aprender de la situación. Una vez que comencé a reconocer estos indicios previos de la ira, me di cuenta de que, en muchos casos, podía intervenir antes de que la emoción se desbordara. El primer paso fue la conciencia, ser capaz de identificar los momentos en los que la ira comenzaba a gestarse. Después, empecé a implementar estrategias para calmar mi mente antes de que la tensión y el enojo se apoderaran de mí. Respiraciones profundas, pausas para reflexionar, cambiar de enfoque o incluso darme un tiempo a solas fueron algunas de las herramientas que utilicé para romper el ciclo. Lo más importante fue darme cuenta de que la ira no es algo que simplemente aparece. Siempre hay señales, pequeñas advertencias que, si las atendemos, pueden ayudarnos a gestionarla de manera más eficaz. Reconocer esos indicios me permitió darme más espacio para responder con calma y de forma consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Hoy en día, no siempre logro detener la ira en sus primeros indicios, pero he aprendido a manejarla mejor. He descubierto que la verdadera calma mental no llega cuando evitamos la ira, sino cuando somos capaces de reconocerla, gestionarla y aprender de ella. La ira es una emoción humana, natural, pero reconocer sus señales me ha permitido mantener el control sobre mi mente y encontrar una mayor paz, incluso en momentos de frustración. 11. El poder de la desconexión. En el camino hacia la calma mental, uno de los mayores desafíos que enfrenté fue el de aprender a eliminar las distracciones, especialmente aquellas originadas por la tecnología. Vivimos en una era donde la digitalización es omnipresente. Teléfonos inteligentes, redes sociales, correos electrónicos, mensajes instantáneos, notificaciones.
El bombardeo constante de estímulos es abrumador. Parecía que mi mente nunca podía descansar porque estaba en perpetuo estado de alerta, esperando la próxima notificación o la siguiente tarea pendiente que debía atender. Al principio, no me daba cuenta de cuánto me estaban afectando estas interrupciones constantes. Estaba tan acostumbrado a mi ritmo acelerado que ni siquiera notaba cómo mi concentración se dispersaba, ni cómo mi paz interior se veía alterada cada vez que mi teléfono vibraba o sonaba. Recuerdo perfectamente aquellos días en los que simplemente no podía desconectar. El día comenzaba con mi teléfono en la mano, revisando correos electrónicos, redes sociales y mensajes antes de siquiera poner un pie fuera de la cama. Durante todo el día, mi teléfono no dejaba de vibrar. Reuniones, mensajes de trabajo, notificaciones de las redes sociales, alertas de noticias. Cada vez que miraba la pantalla, mi mente se veía arrastrada en una maraña de pensamientos y preocupaciones. Incluso cuando intentaba concentrarme en una tarea importante, había algo dentro de mí que no podía dejar de pensar en las pequeñas alertas que aparecían en la pantalla. Mi atención estaba fragmentada, y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta de cómo esto estaba afectando mi bienestar mental. Lo peor de todo es que, cuando finalmente llegaba la noche, mi mente seguía saturada. Las conversaciones no terminaban, los pensamientos seguían girando, los correos y mensajes sin leer me perseguían, y me costaba mucho encontrar la calma para dormir. Era como si mi cerebro estuviera atrapado en una rueda interminable de estímulos, incapaz de detenerse. En ese momento, me di cuenta de que una gran parte de mi falta de paz interior se debía a la falta de límites claros en cuanto al uso de la tecnología. Cada notificación, cada mensaje y cada actualización me mantenían en un estado constante de hiperestimulación. El concepto de hiperconexión no es algo nuevo, pero es difícil de comprender hasta que uno lo experimenta personalmente. Vivimos conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A menudo, ni siquiera somos conscientes de cuántos minutos, horas e incluso días pasamos navegando en las redes sociales o revisando nuestros teléfonos. La sobrecarga de información y estímulos de las pantallas digitales se convierte en una distracción que no solo dispersa nuestra atención, sino que también interrumpe nuestro equilibrio emocional. Empecé a darme cuenta de que, cuando estaba en línea, muchas veces me sentía más inquieto que conectado, más disperso que enfocado. Sin embargo, el hábito de revisar mi teléfono constantemente era tan fuerte que me costaba detenerme. El impulso de estar siempre al tanto, de no perderme nada, me mantenía atrapado en un ciclo interminable de distracción. Lo curioso es que, en un principio, las redes sociales y las aplicaciones digitales parecían ser la solución para mantenerme informado, conectado con amigos y familia, o simplemente para pasar el tiempo. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que estas herramientas, lejos de ayudarme a encontrar paz, estaban socavando mi tranquilidad mental. Cada vez que me conectaba, sentía que mi mente se llenaba de ruido, imágenes, opiniones, noticias y publicaciones que, aunque interesantes en su momento, no hacían más que generar más ansiedad y estrés. Aunque me decía a mí mismo que solo iba a revisar algo rápido, me encontraba atrapado en un bucle interminable que me hacía perder horas preciosas. Mi mente se veía arrastrada por una corriente de distracciones que no me permitía ser productivo ni disfrutar de los momentos de calma. Las distracciones digitales tienen un impacto profundo en nuestra capacidad de mantener la calma mental. La necesidad constante de estar al tanto de todo crea un ambiente de ansiedad constante. Nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de alerta constante, como si estuviéramos esperando la siguiente notificación, mensaje o actualización. Este estado de hiperalerta impide que nuestra mente descanse y recupere su energía, algo que es fundamental para mantener el equilibrio emocional. Con el tiempo, la sensación de estar conectado a todo se convierte en una especie de jaula invisible que nos mantiene atrapados en un ciclo de sobrecarga cognitiva. Cada vez que respondemos a una notificación o revisamos un mensaje, estamos entrenando a nuestro cerebro para que busque constantemente la gratificación instantánea, lo que a su vez debilita nuestra capacidad para mantener la concentración y la calma. A medida que me fui dando cuenta de este patrón,
comencé a investigar más sobre el impacto de la tecnología en nuestra salud mental. Descubrí que el constante bombardeo de información no solo afecta nuestra concentración, sino que también contribuye a la fatiga mental y al agotamiento. Las investigaciones muestran que nuestra capacidad de atención se ve gravemente afectada por las distracciones digitales, lo que nos lleva a sentir que estamos constantemente ocupados, pero nunca realmente productivos. Cada vez que nuestra atención se ve interrumpida, ya sea por un mensaje de texto o una actualización de redes sociales, nuestro cerebro debe hacer un esfuerzo adicional para volver a concentrarse en la tarea en cuestión, lo que aumenta nuestra carga cognitiva y reduce nuestra eficiencia. Fue entonces cuando tomé la decisión de comenzar a poner límites claros al uso de la tecnología. El primer paso fue reconocer que, para alcanzar la calma mental, necesitaba aprender a desconectar. En lugar de permitir que mi teléfono me controlara, decidí tomar el control de mis hábitos digitales. Comencé a hacer una lista de las principales fuentes de distracción en mi vida digital y me comprometí a eliminarlas, o al menos reducir su impacto. La notificación constante de correos electrónicos, las alertas de redes sociales y los mensajes instantáneos comenzaron a ser menos importantes que la necesidad de cuidar mi mente. La clave fue establecer límites claros. Por ejemplo, decidí que no revisaría mi teléfono durante la primera hora de la mañana ni la última hora de la noche. Al principio, esto me resultó difícil, porque sentía que podría perder algo importante. Pero pronto me di cuenta de que esa sensación de urgencia era solo una ilusión creada por el hábito. Al dejar el teléfono a un lado y dedicar ese tiempo a actividades más calmantes, como la meditación, la lectura, o simplemente disfrutar de un desayuno tranquilo, pude empezar a experimentar una paz que no había conocido en mucho tiempo. La sensación de no estar constantemente conectado me dio un espacio de libertad mental que poco a poco me permitió disfrutar más de los momentos presentes. Otro cambio importante que implementé fue crear espacios libres de tecnología. Me di cuenta de que, si no establecía límites claros, las distracciones digitales me seguían hasta en los momentos en los que debería haber estado más enfocado. Durante el trabajo, por ejemplo, establecí reglas para no revisar mi teléfono ni las redes sociales. Si sentía la tentación de revisar algo, me recordaba a mí mismo que mi concentración era más valiosa que cualquier notificación. Creé pequeños rituales para proteger mi tiempo de concentración, como poner mi teléfono en modo no molestar o dejarlo fuera de la habitación donde estaba trabajando. Este espacio libre de distracciones también lo extendí a mi tiempo de descanso. Aprendí que, cuando me desconectaba de la tecnología, mi mente encontraba tiempo para relajarse y recargarse de verdad. Me di cuenta de que, en muchos casos, lo que realmente necesitaba no era distraerme más con mi teléfono, sino darle espacio a mi mente para descansar, meditar, reflexionar o simplemente estar presente sin la necesidad de estímulos constantes. Es importante señalar que este proceso de eliminar las distracciones digitales no fue inmediato ni fácil. Al principio, la tentación de revisar mi teléfono era grande y me costaba mucho dejar ir la sensación de que algo importante podría estar sucediendo. Sin embargo, lo que aprendí fue que la autocompasión era clave. Me di permiso para hacer pequeños ajustes graduales en lugar de intentar cambiar todo de golpe. Cuando me encontraba cediendo a la tentación de mirar el teléfono, en lugar de sentirme culpable, me recordaba que estaba en un proceso de aprendizaje. La paciencia y la autocompasión fueron fundamentales para no desanimarme en el camino hacia una mayor calma. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la desconexión digital fue uno de los pasos más significativos hacia la paz mental que he logrado. El simple acto de reducir las distracciones digitales y establecer límites claros me ha permitido recuperar el control de mi atención y de mi bienestar. La calma que siento ahora, al no estar constantemente bombardeado por notificaciones y distracciones, es incomparable. He aprendido que, en un mundo tan interconectado, el verdadero poder radica en la capacidad de desconectar, de elegir qué estímulos merecen nuestra atención y cuáles podemos dejar ir para preservar nuestra paz interior. 12. No entregues tu vida a los demás. Uno de los aprendizajes más reveladores que me han llevado a una mayor paz interior ha sido entender que, para vivir con calma mental,
Es fundamental no permitir que los demás gobiernen o controlen mi vida. Este descubrimiento llegó de manera gradual, a medida que comencé a darme cuenta de cuántas veces me dejaba influenciar por las opiniones, expectativas o demandas de otras personas, incluso aquellas que no compartían mis valores ni mi visión del mundo. Lo curioso es que, mientras me sentía controlado por las expectativas externas, mi bienestar se veía comprometido, mi juicio nublándose y mi paz interior cada vez más distante. Recuerdo claramente cómo, en ciertas etapas de mi vida, estaba obsesionado con la idea de complacer a los demás, de ser aceptado o de encajar en las expectativas ajenas. Había aprendido a medir mi valía a través de la aprobación externa. Si me decían que estaba haciendo las cosas bien, me sentía bien. Si no, me sentía vacío o incluso culpable. Esta dependencia constante de la validación de otros no solo me agotaba, sino que también me alejaba de mi verdadera esencia. En lugar de vivir de acuerdo con mis propios valores y deseos, vivía en función de los demás, buscando satisfacer sus expectativas para sentirme bien conmigo mismo. Al principio, esta forma de vivir me parecía natural. Creía que si los demás estaban contentos conmigo, entonces yo también lo estaría. Sin embargo, a medida que fui adquiriendo más conciencia de mí mismo y de mis propios deseos, comencé a notar que esta constante necesidad de aprobación me mantenía en un estado de constante ansiedad, de inseguridad. La paz interior no podía alcanzarse mientras mi bienestar dependiera de factores externos que estaban fuera de mi control. La clave estaba en aprender a tomar el control de mi vida, en establecer límites saludables y en no dejar que los demás dictaran mi camino. Al principio, me resultaba difícil entender que el control que creía tener sobre mi vida no era real. A menudo pensaba que, si lograba complacer a los demás, tendría más control sobre mi entorno, sobre cómo me percibían, sobre mis oportunidades en la vida. Esta ilusión de control me mantenía atrapado en una dinámica de expectativas externas en la que sentía que debía cumplir con ciertos estándares para estar bien. Era como si la vida fuera un juego en el que siempre debía seguir las reglas de otros para conseguir lo que quería. Pero pronto comprendí que este tipo de control no solo era ilusorio, sino también dañino. Vivir constantemente en función de lo que otros esperan de nosotros crea un desequilibrio emocional, porque nuestra paz se ve condicionada por la impredecible naturaleza de las opiniones ajenas. Por mucho que tratemos de cumplir con las expectativas de los demás, nunca podemos controlar lo que piensan o sienten, ni mucho menos controlar lo que esperan de nosotros. Al final, tratamos de jugar un juego cuyas reglas son cambiantes, y nos desgastamos en el proceso. Este ciclo de querer satisfacer a los demás para encontrar validación solo nos aleja más de nuestro verdadero ser, de lo que realmente deseamos y necesitamos para vivir en paz. Aprender a decir no a la influencia de los demás fue uno de los pasos más difíciles, pero también más liberadores, en mi camino hacia la calma interior. Una de las formas más efectivas de evitar que los demás gobiernen nuestra vida es establecer límites saludables. Los límites no son muros que nos separan de los demás, sino una forma de proteger nuestra energía, nuestra autonomía y, lo más importante, nuestra paz mental. A menudo, tememos establecer límites porque creemos que podríamos ofender a los demás o generar conflictos. Sin embargo, lo que descubrí es que los límites no son solo una forma de protegernos, sino también de educar a los demás sobre cómo queremos ser tratados. Establecer límites claros me permitió reconocer y respetar mis propios deseos y necesidades, sin sentir la necesidad de justificarme o pedir permiso constantemente. Estos límites no solo se aplican a las relaciones interpersonales, sino también a la forma en que gestionamos nuestras prioridades y nuestro tiempo. Cuando aprendemos a decir no sin culpa, estamos afirmando nuestra autonomía y nuestra capacidad para tomar decisiones que estén alineadas con nuestra esencia. Recuerdo un momento en que un amigo cercano me pidió hacer algo que claramente no quería hacer, pero me sentí presionado a aceptarlo para no decepcionarlo. Sin embargo, después de un proceso de reflexión, decidí decirle que no, de manera respetuosa pero firme. No solo me sentí más en paz conmigo mismo, sino que también fortalecí nuestra relación al ser sincero y poner límites claros. Aprendí que, al respetar mis propios límites,
Me sentía más auténtico y en paz, y eso, a su vez, mejoraba mis relaciones con los demás. A lo largo de los años, me di cuenta de que uno de los mayores obstáculos para mantener la calma interna es la constante necesidad de complacer a los demás. Esta necesidad de agradar a todo el mundo nos lleva a vivir una vida que no es la nuestra, sino una vida que está modelada por las expectativas y deseos ajenos. Nos convertimos en expertos en leer las señales de los demás, tratando de anticipar lo que quieren y ajustando nuestro comportamiento en consecuencia, a menudo en detrimento de nuestras propias necesidades y deseos. Aprender a soltar esta necesidad de complacer fue un proceso doloroso pero necesario. Empecé a darme cuenta de que, aunque siempre es importante ser amable y considerado con los demás, no puedo vivir para agradar a todos. Algunas personas estarán contentas conmigo, otras no, y eso está bien. No puedo controlar cómo los demás se sienten, y no debo cargar con esa responsabilidad. Aceptar que no todo el mundo estará de acuerdo con mis decisiones, y que no necesito la aprobación constante de los demás, fue un paso fundamental hacia mi libertad emocional. Es liberador dejar ir la idea de que debemos vivir para cumplir con las expectativas ajenas. Cuanto más liberado me sentí de esa necesidad, más me di cuenta de lo importante que es estar alineado con mi propia verdad. Esta alineación interna me proporcionó una sensación de calma que no dependía de la validación externa. Dejé de vivir con la sensación de estar constantemente en deuda con los demás o de estar buscando su aprobación. Uno de los aspectos más fundamentales de no permitir que los demás gobiernen nuestra vida es ser auténtico. La autenticidad no solo se trata de ser honesto con los demás, sino también con nosotros mismos. Para poder vivir una vida en la que nuestra paz interior no dependa de las circunstancias externas, es esencial ser fiel a quienes somos y a lo que realmente queremos. Al principio me resultaba difícil ser auténtico, especialmente en entornos donde sentía que mis opiniones o decisiones no serían bien recibidas. Pero poco a poco fui aprendiendo que la autenticidad es lo que realmente nos libera. Cuando dejamos de lado las máscaras que usamos para complacer a los demás, descubrimos que la vida se vuelve más sencilla, más plena y, sobre todo, más tranquila. La autenticidad trae consigo una paz interna que es inquebrantable. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, sin ceder a la presión de ser algo que no somos, nos sentimos más completos, más en paz con nosotros mismos. Esta paz no depende de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para ser quienes somos realmente. La autenticidad es un antídoto contra el estrés y la ansiedad, ya que nos libera de la constante necesidad de ajustarnos a las expectativas de los demás. En el camino hacia la calma mental, también es crucial aprender a reconocer cuando alguien está tratando de manipularnos o controlarnos. Todos hemos experimentado, en algún momento, situaciones en las que las personas intentan influir en nuestras decisiones de manera indirecta, ya sea a través de la culpabilidad, la presión emocional o el chantaje. Estas manipulaciones pueden ser muy sutiles, pero si no somos conscientes de ellas, pueden afectarnos profundamente. Lo primero que aprendí a hacer fue reconocer los signos de manipulación. A veces, las personas pueden hacernos sentir culpables por no hacer lo que quieren, o pueden usar nuestra bondad o deseo de agradar como una herramienta para obtener lo que desean. Cuando comencé a identificar estos patrones de manipulación, pude rechazar su influencia de manera firme y clara. Aprender a decir no y a mantener mis límites incluso cuando alguien intentaba manipularme fue fundamental para mantener mi autonomía y mi paz mental. Este proceso no siempre es fácil, especialmente cuando las manipulaciones provienen de personas cercanas, como familiares o amigos. Sin embargo, la clave está en reconocer que nuestra vida es nuestra y que nadie más tiene el derecho de dictar nuestras decisiones o gobernar nuestro bienestar. La paz interna solo se logra cuando tomamos el control total de nuestra vida, sin dejar que nadie más la maneje por nosotros. En última instancia, no permitir que los demás gobiernen nuestra vida es un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra paz mental. La vida se vuelve mucho más serena cuando dejamos de buscar la validación constante de los demás y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos. Esto no significa que debamos ser egoístas o insensibles hacia los demás, sino que debemos aprender a equilibrar nuestras necesidades con las de los demás.
sin sacrificar nuestra autenticidad y autonomía. Recuperar el control sobre nuestra vida es un proceso gradual, pero profundamente liberador. Al establecer límites claros, dejar de complacer a los demás, ser auténticos y rechazar las manipulaciones, podemos vivir una vida más plena, más tranquila y sobre todo más nuestra. Al final del día, la verdadera paz interna proviene de la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida y vivir de acuerdo con lo que realmente somos, sin permitir que nadie más nos desvíe de ese camino. 13. El poder del descanso. A lo largo de mi vida, uno de los mayores retos que enfrenté fue comprender y valorar el poder del descanso. En mi juventud, veía el descanso como una simple pausa en medio de la actividad, como algo secundario que podía esperar. Siempre pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba más, si me sacrificaba un poco más, podría lograr mis metas más rápido, ser más productivo, ser más exitoso. La idea de descansar, de frenar un momento, me parecía un lujo innecesario, algo que podía permitirme solo cuando estuviera completamente agotado. Pero como me di cuenta con el tiempo, la falta de descanso no solo afecta nuestra productividad, sino que también es una barrera imponente para encontrar la paz interior. Recuerdo que durante una temporada de mi vida, me encontraba atrapado en una espiral constante de trabajo, actividades y preocupaciones. Cada día parecía ser una maratón sin fin. Estaba siempre ocupado, pero al final del día, la sensación de haber logrado algo importante era fugaz y vacía. Me sentía cansado, pero no de la manera que uno se siente después de una actividad física desafiante o gratificante. Era un cansancio mental y emocional. Todo lo que hacía parecía no tener suficiente valor, y a pesar de estar ocupando todo mi tiempo, nunca sentía que tenía un momento de paz o claridad. Entonces, algo cambió. Tuve que enfrentar una de mis mayores lecciones, que el descanso no es solo una necesidad fisiológica, sino una poderosa herramienta para lograr la calma mental y la paz interior. El descanso no es un lujo, es una necesidad fundamental. La mente, al igual que el cuerpo, necesita tiempo para recargarse, reorganizarse y encontrar equilibrio. El descanso no es solo un descanso físico, es un descanso mental y emocional. Es una oportunidad para desconectar de las tensiones del día a día y restablecer nuestra energía vital. Al principio me resistía a la idea de descansar. El trabajo, las metas y las obligaciones parecían ser más importantes que cualquier cosa. Pensaba que si me detenía, perdería el impulso, el momentum. Sin embargo, lo que empecé a notar fue un patrón negativo. Cuanto menos descansaba, más ansioso y agotado me sentía. Mis pensamientos se volvían más dispersos, mi productividad disminuía, y las pequeñas frustraciones del día se acumulaban como una bola de nieve. Cada vez que intentaba resolver un problema, mi mente estaba tan sobrecargada que no podía pensar con claridad. La falta de descanso creaba un ciclo de estrés y agotamiento que me alejaba cada vez más de la calma. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no podía seguir adelante con esa mentalidad de más es mejor. Necesitaba parar, detenerme y tomarme un tiempo para descansar. Aprendí que el descanso no es una pausa para la inactividad, sino una herramienta para resetear mi mente y cuerpo, para devolverme el equilibrio necesario para continuar con claridad y serenidad. Solo entonces entendí que el descanso es uno de los pilares fundamentales de la calma y la paz interior. Uno de los mayores bloqueos que enfrenté al aprender a descansar fue la creencia de que descansar era equivalente a perder tiempo. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, que nos dice constantemente que debemos estar ocupados para ser valiosos, que si no estamos trabajando, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar. Esta mentalidad me llevaba a creer que cualquier momento que pasara sin estar ocupado era un tiempo desperdiciado. Pero con el tiempo entendí que, lejos de ser una pérdida, el descanso es una inversión en nuestra salud mental y emocional. Al descansar, le damos a nuestro cerebro la oportunidad de reorganizarse, de procesar la información y las experiencias del día. El descanso no solo es necesario para recargar energías, sino que también es esencial para el bienestar emocional. Cuando descansamos, damos espacio para que nuestras emociones se calmen y nuestra mente encuentre claridad. Es durante el descanso cuando se restablece el equilibrio interno.
Es en esos momentos de pausa donde nuestras preocupaciones pierden poder y comenzamos a ver las cosas con una perspectiva más tranquila y objetiva. A medida que fui incorporando el descanso de manera consciente en mi vida, también descubrí que este me permitía conectarme más profundamente con el presente. En los momentos de descanso, ya fuera en una meditación tranquila o simplemente sentado en silencio en mi casa, me di cuenta de que era mucho más fácil soltar las tensiones del pasado y las preocupaciones por el futuro. En esos momentos, solo estaba presente, respirando y sintiendo. No había que hacer nada, no había que resolver nada, solo ser. La vida moderna nos empuja constantemente a hacer y hacer, a estar siempre en movimiento. Las redes sociales, las noticias, los correos electrónicos, las reuniones, todo está diseñado para mantenernos ocupados, para hacernos sentir que siempre hay algo que debemos hacer. El descanso se convierte, entonces, en un acto de rebelión contra esa constante presión de estar ocupados todo el tiempo. El descanso es un recordatorio de que podemos ser, de que el ser es tan importante como el hacer. Al aprender a descansar, aprendí a desconectarme de la carrera constante por ser más productivo. De hecho, descubrí que al descansar de manera regular, mi productividad aumentaba. No solo podía pensar con más claridad, sino que también era más creativo, más eficiente y, lo más importante, más calmado. El descanso se convirtió en un catalizador para encontrar paz mental y claridad emocional. Aprender a descansar me permitió estar más presente en mi vida, disfrutar de los pequeños momentos sin sentir que siempre había algo más importante que hacer. Es importante entender que el descanso no solo se trata de dormir. El descanso físico es esencial para la regeneración del cuerpo, pero también es vital tomarse tiempo para descansar emocionalmente. El estrés emocional, la ansiedad y las tensiones de las relaciones o del trabajo pueden agotar nuestra energía de una manera que no siempre se nota de inmediato. El descanso emocional implica permitirte sentir lo que sientes, sin juicio, sin prisa por arreglarlo. Es un tiempo para sanar, para procesar, para liberarte de las cargas emocionales que llevamos con nosotros. Además, el descanso físico y emocional no tiene que ser un evento grande o prolongado. No se trata de tomar semanas de vacaciones para desconectar, aunque eso también puede ser beneficioso. Se trata de integrar momentos de descanso en nuestra vida diaria. Se puede descansar mientras se toma un paseo tranquilo, mientras se realiza una actividad placentera como leer un libro o escuchar música, o incluso mientras se practica la meditación o el yoga. Estos pequeños descansos, dispersos a lo largo del día, son como pequeñas dosis de serenidad que nos permiten mantener la calma y la claridad. En un mundo donde las pantallas dominan nuestra atención, una de las formas más poderosas de descanso es desconectar del mundo digital. Las redes sociales, los correos electrónicos y las noticias pueden consumir nuestra mente sin que nos demos cuenta. Cada notificación, cada mensaje, cada imagen es un pequeño estímulo que mantiene nuestra mente en alerta constante. Tomarse un tiempo para desconectar del mundo digital, incluso por unos minutos, puede ser una forma profundamente restauradora de descanso. Recuerdo que al principio me sentía incómodo cuando intentaba desconectarme de las redes sociales o dejar el teléfono en otro cuarto. La idea de no estar siempre conectado me generaba ansiedad, como si me estuviera perdiendo de algo. Sin embargo, al hacerlo, descubrí que mi mente encontraba un espacio de calma y que mi energía se restauraba. El descanso digital se convirtió en una forma de aliviar la sobrecarga de información y de darme un respiro mental. Aprendí a disfrutar del silencio, de la tranquilidad de estar en el presente, sin la necesidad de verificar constantemente el teléfono. Por supuesto, uno de los descansos más importantes es el sueño. El sueño reparador es fundamental para nuestra salud mental y emocional. No es solo una forma de recargar el cuerpo físicamente, sino también de darle a nuestra mente la oportunidad de procesar, reorganizar y sanar. La falta de sueño adecuado puede contribuir significativamente al estrés, la ansiedad y la depresión. A lo largo de los años, aprendí que la calidad del sueño es tan importante como la cantidad. Crear un ambiente tranquilo y relajante antes de acostarse, establecer una rutina constante de sueño y evitar el consumo de pantallas antes de dormir
fueron algunos de los pasos que tomé para mejorar mi descanso nocturno. Al final del día, el descanso no es simplemente un lujo o una necesidad física, es un camino hacia la calma interior. Aprender a descansar, a desconectar, a recargar nuestras energías físicas, emocionales y mentales, es esencial para encontrar la paz que todos buscamos. Al hacer del descanso una prioridad en mi vida, descubrí que podía enfrentar el estrés y las dificultades con una mente clara, un corazón ligero y una paz interior que antes parecía inalcanzable. El descanso, lejos de ser una pérdida de tiempo, se convirtió en una inversión invaluable para mi bienestar, mi productividad y, sobre todo, para mi serenidad. 14. No odies, simplemente ignora. En mi camino hacia la calma, hubo una lección que me costó mucho aprender. Aprender a ignorar y no odiar. Al principio, esta idea me parecía contraproducente. ¿Cómo podía simplemente ignorar algo que me molestaba profundamente o que me causaba dolor? ¿Cómo no iba a reaccionar ante la injusticia, la maldad o la frustración? La respuesta no fue inmediata, pero, con el tiempo, entendí que la clave para mantener la paz interior y la calma mental no radicaba en luchar contra todo lo que me incomodaba, sino en aprender a reconocer lo que merecía mi energía y lo que no. Recuerdo una época en la que vivía constantemente ofendido por las acciones de los demás. Cada vez que alguien me hacía algo que consideraba injusto, ya fuera una crítica malintencionada o una actitud grosera, sentía que debía responder con la misma intensidad. Estaba convencido de que si no respondía de inmediato, estaba dejando que los demás me pisotearan o me pasaran por encima. Mi mente se llenaba de pensamientos de ira y resentimiento, y cada vez que pensaba en esas situaciones, el nudo en mi estómago se apretaba más. La ira se apoderaba de mí, y la sensación de impotencia que sentía solo alimentaba el ciclo de frustración. Al principio, me parecía que la única forma de defenderme era reaccionar, enfrentar la situación de inmediato. Sin embargo, pronto comencé a darme cuenta de que esta respuesta reactiva solo me dejaba exhausto y amargado. Cuanto más me aferraba a mis emociones negativas y a la necesidad de hacer justicia, más me alejaba de la calma que tanto anhelaba. Fue entonces cuando comprendí que, en lugar de enfrentarme constantemente a todo lo que me incomodaba, debía aprender a ignorar y, lo más importante, a no odiar. Una de las primeras lecciones que aprendí en este proceso fue entender la diferencia entre ignorar y ser indiferente. Ignorar no significa ser pasivo o indiferente ante la injusticia o el daño. Ignorar es una decisión consciente de no darle poder a algo que está fuera de nuestro control, que no vale la pena alimentar o que simplemente no merece nuestra energía emocional. Ignorar, en este contexto, no es una falta de interés, sino una forma de proteger nuestra paz interior. La indiferencia, por otro lado, es una actitud de desinterés total, que puede ser dañina tanto para uno mismo como para los demás. La indiferencia no tiene en cuenta el sufrimiento o el dolor, mientras que ignorar implica discernir cuándo algo no merece nuestra atención o nuestra reacción. Aprender a ignorar algo o a alguien es un acto de autocuidado, un modo de no permitir que las acciones de los demás controlen nuestro estado emocional. De hecho, lo que descubrí es que, al aprender a ignorar muchas de las pequeñas molestias o provocaciones, podía liberar mi energía mental y emocional para cosas que realmente importaban. Por ejemplo, cuando alguien me hacía una crítica injusta o no solicitada, solía sentir la necesidad de defenderme, de demostrar que estaba equivocado. Pero, al darme cuenta de que no todas las críticas merecían mi tiempo o mi energía, comencé a practicar el arte de ignorar. Esto no significaba que dejara de ser consciente de la crítica, sino que no permitía que esa crítica me definiera o me afectara emocionalmente. Aprendí que la verdadera paz proviene de la capacidad de no tomar todo como algo personal, de no sentir que cada comentario negativo es una amenaza o un ataque directo contra mi persona. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en nuestra búsqueda de la calma es el odio. El odio es una emoción corrosiva que consume nuestra energía y distorsiona nuestra perspectiva de la realidad. En lugar de liberarnos de las heridas emocionales del pasado, el odio las perpetúa, manteniéndonos atrapados en un ciclo de resentimiento y venganza. Sin embargo, por mucho tiempo,
Me aferré a la idea de que el odio era una respuesta válida a lo que consideraba injusticias o traiciones en mi vida. Al principio, parecía que odiar a las personas que me habían hecho daño o que no estaban de acuerdo conmigo era una forma de protegerme. Pensaba que, al odiar, estaba tomando el control de la situación, de alguna manera pagando por lo que me habían hecho. Pero con el tiempo me di cuenta de que, en lugar de liberarme, el odio solo me mantenía atrapado. Alimentaba mi dolor y mi frustración y me alejaba de mi verdadero objetivo: encontrar paz. El odio, en su esencia, es una emoción destructiva que solo nos arrastra hacia la oscuridad, alejándonos de la serenidad que tanto buscamos. Aprender a no odiar fue un proceso gradual. Tuve que confrontar mi propio orgullo, mi propio deseo de tener la razón y mi necesidad de vengarme o de hacer justicia. Pero al darme cuenta de que el odio solo me estaba drenando emocionalmente, comencé a liberarme de él. Aprendí que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar mi respuesta ante esas acciones. El odio me mantenía anclado al pasado, mientras que el perdón y la indiferencia me ofrecían la oportunidad de seguir adelante, de recuperar mi paz. Uno de los componentes esenciales de aprender a ignorar y no odiar es el perdón. El perdón, en este contexto, no significa que estemos de acuerdo con lo que nos hicieron o que olvidemos lo que nos causó dolor. El perdón es, en realidad, un acto de liberación, una forma de soltar la carga emocional que hemos estado llevando. Cuando perdonamos, no estamos haciendo un favor a la otra persona, sino a nosotros mismos. Estamos eligiendo dejar ir el peso del resentimiento, de la ira, y permitir que nuestra energía vuelva a fluir de manera saludable. Al principio, el perdón me parecía una debilidad, una rendición ante la injusticia. Pero pronto entendí que el perdón no tiene nada que ver con la debilidad, sino con la fuerza interior. Perdonar no significa que la otra persona haya ganado o que haya quedado impune, sino que es una forma de recuperar nuestra paz, de no permitir que el daño que nos hicieron siga controlando nuestra vida. De hecho, el perdón puede ser la clave para cortar los lazos emocionales con el pasado, para liberarnos de la prisión del resentimiento y la ira. Recuerdo que, en un momento particularmente difícil de mi vida, alguien me traicionó de una manera profunda. Durante mucho tiempo, alimenté el odio hacia esa persona, convencido de que era la única manera de lidiar con el dolor. Sin embargo, al poco tiempo, me di cuenta de que ese odio solo estaba minando mi energía. A pesar de que la traición fue dolorosa, elegí perdonar a esa persona, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del veneno del odio. Al hacerlo, sentí una paz profunda, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Un aspecto fundamental para aprender a ignorar y no odiar es la autoobservación. Cada vez que nos enfrentamos a algo que nos molesta o nos provoca una reacción emocional, tenemos la oportunidad de observar cómo reaccionamos. A menudo, las emociones de ira y odio surgen de una reacción impulsiva, de un juicio rápido ante lo que percibimos como una amenaza o una injusticia. Sin embargo, cuando somos capaces de detenernos y observar nuestras reacciones en lugar de dejarnos llevar por ellas, podemos elegir conscientemente cómo responder. La autoobservación me permitió darme cuenta de cómo mis pensamientos y emociones se disparaban en cuanto algo me irritaba o me hería. En lugar de reaccionar de inmediato, empecé a hacer una pausa, a respirar profundamente y a reflexionar sobre lo que estaba sintiendo. ¿Realmente valía la pena alimentar esa ira? ¿Qué ganaba con odiar a esa persona o situación? Esta pausa, aunque breve, me permitió darme cuenta de que muchas de las cosas que me molestaban no merecían ni mi tiempo ni mi energía. Con el tiempo, esta práctica me ayudó a mantener la calma, incluso en situaciones que normalmente me habrían alterado. El acto de ignorar y no odiar también está relacionado con el arte de dejar ir. En muchas ocasiones, nos aferramos a las cosas que nos han hecho daño porque sentimos que, si no las mantenemos presentes, estamos perdiendo algo importante. Sin embargo, lo que descubrí es que aferrarse al dolor solo perpetúa el sufrimiento. Cuando aprendemos a dejar ir, no estamos ignorando lo que sucedió, sino que estamos liberándonos de su control sobre nuestra vida. Estamos eligiendo no dejar que el pasado dicte cómo nos sentimos en el presente.
Dejar ir no significa olvidar, sino soltarse del dolor y la amargura. Es un acto de valentía, porque implica soltar algo que nos ha acompañado por mucho tiempo. Pero al soltar, nos liberamos, y esa liberación nos permite encontrar la calma que tanto deseamos. Aprender a ignorar y no odiar no es un acto de debilidad ni de indiferencia. Es una decisión consciente de proteger nuestra paz interior, de no permitir que los demás gobiernen nuestras emociones ni controlen nuestra vida. Al liberar nuestra energía emocional de las pequeñas molestias y las provocaciones, podemos centrar nuestra atención en lo que realmente importa, nuestro bienestar y nuestra serenidad. La paz interior no viene de luchar contra el mundo o de aferrarse al resentimiento, sino de aprender a soltar lo que no podemos cambiar y elegir conscientemente la respuesta más tranquila y equilibrada ante las adversidades. 15. Caminar de vez en cuando. Hace ya un tiempo que descubrí el poder transformador de simplemente salir a caminar, de dejar atrás la inercia de una rutina implacable y entregarme a la experiencia de moverme sin un destino preestablecido. No se trataba de recorrer grandes distancias ni de alcanzar logros deportivos, sino de regalarme pequeños instantes de paz y conexión con la vida, en los que cada paso se volvía un acto de rebeldía contra la prisa y el agobio diario. Recuerdo que en esa etapa, mi mente se encontraba saturada por preocupaciones, tareas y la constante sensación de urgencia. Los días transcurrían entre el estrés de cumplir obligaciones y la ansiedad de alcanzar metas, hasta el punto en que casi olvidaba la existencia de la belleza en lo cotidiano. Fue en medio de este torbellino que, impulsivamente, decidí calzarme unos zapatos y salir a caminar sin más pretexto que la necesidad de desconectar y reencontrarme conmigo mismo. Cada vez que emprendía ese sencillo viaje a pie, algo mágico sucedía. El sonido rítmico de mis pasos sobre el pavimento se mezclaba con el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros, creando una sinfonía natural que contrastaba con el bullicio de mi mente. Caminar de esta manera se convirtió en una especie de meditación en movimiento, un espacio en el que podía liberar mis pensamientos y permitirme simplemente estar, sin la presión de alcanzar algún destino predeterminado. Con el tiempo, comprendí que este acto aparentemente insignificante encierra un universo de significados. Cada trayecto, por breve que fuese, se transformaba en un microcosmos en el que podía explorar mis emociones, redescubrir la importancia del presente y aprender a valorar los pequeños detalles. Era como si el simple hecho de moverme me obligara a poner en pausa el constante diálogo interno, a detenerme y a observar la belleza que se escondía en cada rincón, desde los edificios que contaban historias de antaño hasta el verdor sereno de un parque olvidado. A medida que incorporaba esta práctica a mi rutina, notaba que mis caminatas se transformaban en auténticos rituales de renovación. Durante esos momentos de soledad voluntaria, el mundo a mi alrededor adquiría una dimensión casi mágica. Las sombras y luces danzaban al compás del sol, los colores se volvían más intensos y cada aroma, desde el café que se escapaba de una cafetería en la esquina hasta el fresco perfume de la tierra mojada después de la lluvia, despertaba en mí una sensación de asombro y gratitud. Caminar se convirtió en un acto consciente de atención plena, en el que el simple movimiento se enlazaba con la capacidad de asombrarme ante la cotidianidad. Además, esta práctica me enseñó la importancia de la paciencia y de la aceptación. En lugar de apresurarme hacia un destino final, aprendí a disfrutar de cada paso, de cada pausa que se interponía en el camino. Fue en esos intermedios donde descubrí que la verdadera esencia del viaje radica en el transcurrir mismo del tiempo, en la cadencia natural de la vida, en la quietud que se encuentra en medio del movimiento. Así, cada caminata se transformó en una metáfora del crecimiento personal. No se trata de llegar rápidamente a algún punto, sino de recorrer el camino con la consciencia plena de que, en cada instante, hay algo valioso por descubrir. En ocasiones, solía perderme en mis pensamientos mientras caminaba, dejándome llevar por recuerdos, anhelos y reflexiones. Esa mezcla de introspección y movimiento me permitía ver mi realidad desde otra perspectiva, como si cada paso me ayudara a reordenar mis ideas y a encontrar respuestas a preguntas que antes parecían sin solución. La caminata se transformó en una especie de terapia silenciosa,
en la que cada metro recorrido era una oportunidad para soltar aquello que ya no me servía y para abrirme a nuevas posibilidades. El camino, con sus giros y recodos, se presentaba entonces como un espejo de la vida, donde la incertidumbre y la belleza coexisten en perfecta armonía. La conexión con la naturaleza era otro de los grandes regalos de caminar sin rumbo fijo. Recuerdo momentos en los que, en plena ciudad, me adentraba en parques y senderos que se convertían en oasis de calma. El contraste entre el concreto y la vegetación, el diálogo entre el ruido urbano y el silencio de los árboles, me recordaba que la vida siempre tiene un respiro, una pausa que nos invita a reconectar con lo esencial. Esos paseos me enseñaron a valorar el entorno, a escuchar la historia que cada lugar contaba y a comprender que, en medio de la rutina acelerada, siempre hay un rincón en el que el tiempo parece detenerse. Incluso en los días más difíciles, cuando el peso de las responsabilidades amenazaba con aplastar mi espíritu, caminar se erguía como un acto de resistencia. Esa decisión de detenerme, aunque fuera unos minutos, me permitía soltar la tensión acumulada y ver el mundo con otros ojos. Cada caminata se convertía en un pequeño acto de rebeldía contra el estrés, en una forma de recordar que, por mucho que las circunstancias sean adversas, siempre existe la posibilidad de encontrar un respiro, un momento para respirar y reconectar con la vida. Era como si, con cada paso, me liberara un poco más del yugo de la prisa y me acercara a un estado de serenidad interior. La práctica de caminar también me impulsó a descubrir lugares nuevos, a dejarme sorprender por la diversidad de paisajes y a comprender que la vida es una suma de instantes únicos e irrepetibles. En cada ruta, en cada callejón o avenida, encontraba historias escondidas, detalles que a menudo pasamos por alto en la vorágine del día a día. Me di cuenta de que la felicidad no siempre se encuentra en grandes logros o eventos extraordinarios, sino en esos pequeños momentos en los que uno se siente parte del mundo, en los que se reconoce la belleza en lo ordinario. Caminar, en ese sentido, se convirtió en una llave para abrir puertas hacia una nueva forma de ver y sentir la realidad. No es casualidad que muchas culturas milenarias hayan valorado el acto de caminar como un medio para alcanzar la sabiduría y la paz interior. En mi experiencia personal, descubrí que, al igual que los antiguos filósofos que paseaban por las calles de Atenas o los monjes que recorrían los caminos del desierto, cada caminata me ofrecía la posibilidad de dialogar conmigo mismo y de encontrar respuestas a preguntas profundas. La marcha lenta y deliberada se transformaba en un lenguaje propio, en el que cada paso era una palabra y cada respiro, un verso. Era un arte sutil que invitaba a la contemplación y a la reflexión, y que me permitía ver el mundo no solo con los ojos, sino también con el alma. Hoy, cuando la rutina y las obligaciones amenazan con robarme la paz, encuentro en el simple acto de caminar un refugio al que siempre puedo regresar. No importa la duración ni la distancia, lo esencial es el compromiso de regalarme ese tiempo para mí mismo, para escuchar mi interior y para reconectar con el entorno. Caminar de vez en cuando se ha convertido en un recordatorio constante de que la vida se construye en pequeños instantes y que a veces la mayor sabiduría reside en detenerse y disfrutar del camino, sin la necesidad de apresurarse hacia un destino incierto. Cada salida, cada paseo, se transforma en una celebración de la existencia, en una afirmación de la libertad de ser y sentir. En esos momentos en que dejo atrás las preocupaciones, me doy cuenta de que el verdadero viaje no es el que recorro en la geografía del mundo, sino el que se hace en el vasto universo de mi interior. Y es que caminar me enseñó que, en la simplicidad del movimiento, se esconde el poder de transformar la mente, de liberar el espíritu y de redescubrir la esencia de lo que significa vivir plenamente. Así, cada vez que el alma me pide un respiro y el cuerpo anhela moverse, me pongo los zapatos y salgo a caminar. No busco llegar a algún lugar en particular, sino disfrutar del placer de cada paso, de cada instante en que la vida se me revela en toda su magnitud. En el vaivén del trayecto encuentro la calma que tanto anhelo, y en la diversidad de paisajes descubro la infinita belleza de un mundo que, pese a sus imperfecciones, siempre ofrece motivos para sonreír. Caminar de vez en cuando se ha convertido en un acto de amor propio, en un compromiso con mi bienestar y en la prueba diaria de que, a pesar de las adversidades, siempre existe un camino que me conduce hacia la paz interior.
Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.